Dios les bendiga, hermanos. Hoy quería seguir compartiendo el estudio de Tesalonicense, predicando sobre el libro de Tesalonicense, primera de Tesalonicense. Como hemos visto, la prédica anterior se basaba en el orador, eso lo vemos en el capítulo 2. Ahora vamos a ver sobre lo que es el receptor de la palabra de Dios. Vamos a abrir en primera Tesalonicense capítulo 2, versículo 13, y vamos a leerlo, y dice así la palabra de Dios: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. El versículo 15 y 16 habla más que nada sobre un tema que no lo vamos a tratar en este momento, pero lo que vamos a enfocar la predicación es en el versículo 13 y 14. Y lo primero que podemos ver, y quiero ir resaltando ciertas palabras, y dice que recibisteis la palabra de Dios. Quiere decir que somos los receptores, como decíamos anteriormente, y esta palabra uno la puede ver que hay tres palabras claves en este versículo 13. La primera dice: recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Quiere decir que primero que nada no la recibimos como que viene de hombre, sino que viene de Dios. Lo segundo es una palabra de verdad, como dice en esta parte. Y lo tercero, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y es una palabra que tiene acción en nuestra propia vida. Quiere decir que lo primero que vamos a rescatar es que cuando somos receptores de la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, depende cómo nosotros la escuchemos. Muchas veces nosotros escuchamos un mensaje, escuchamos una palabra, leemos la palabra, leemos la escritura, y muchas veces tomamos ese mensaje que es como para otra persona, lo hemos dicho en muchas oportunidades, y no lo pensamos como que es para uno, sino que es para otro. El mensaje uno lo tiene que tomar que es para uno, el mensaje tiene que ser para uno. El Señor quiere hablar a nuestra propia vida. Cuando uno dice palabra de verdad, y la palabra de verdad quiere decir que es verdadera y eficaz. La palabra de Dios es verdadera y eficaz. Dice su palabra que todo pasará, cielo y tierra, pero su palabra permanecerá. Muchas personas piensan de que la verdad está en otras cosas. La verdad está tal vez en la política, la verdad está en la economía, la verdad está en ciertos personajes como San la Muerte, Gauchito Gil, o en algún santo. La verdad está, y la verdad es solamente Cristo. Es el único que tiene la verdad absoluta. Quiere decir que esta palabra, a pesar de que a uno tal vez no le convenza, a otros tal vez sí, la palabra se va a cumplir el 100%. Ya sea que la creamos o no la creamos, la palabra de Dios se va a cumplir el 100%. Dice la palabra de Dios que esta palabra es dada a nosotros, cuando uno la lee, cuando uno la escucha, es dada a nosotros en verdad. Y también lo otro que dice es que produce cambios. Cuando esta palabra, que es una palabra de verdad, y uno la toma para uno, empieza a producir los cambios. Yo me imagino a Zaqueo, este personaje de la Biblia, donde se sube arriba de un árbol para ver al Señor Jesucristo que pasaba, y el Señor Jesucristo le dice: Zaqueo, Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa, hoy quiero ir a tu casa. Y Zaqueo le podría haber dicho no, mirá, yo solamente quería ver cómo eras, quería ver qué hacías, quería ver el movimiento, la movida. Pero sin embargo, Zaqueo entendió que era para él lo que el Señor quería hacer. Zaqueo entendió que era algo para él. Cuando él le permite entrar a su vida, cuando él entiende que esa palabra, quiero ir a tu casa, era una palabra de verdad, una palabra de convencimiento, y él la tomó para él,
El Señor en esta noche no te dice, o en esta tarde no te dice, Zaqueo, pero tal vez te está diciendo Alberto, Juan, Pedro, María, Marisa, el nombre que uno quiera, lo está hablando a uno, le dice, hoy quiero entrar a tu casa, hoy te quiero traer un mensaje de verdad a tu casa, quiero traer un mensaje vivo a tu casa espiritual, a tu vida personal. Y cuando uno lo toma de esa forma, como la tomó Zaqueo, entra el Señor a nuestra vida y el Señor empieza a producir un cambio radical en nuestra vida. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando su palabra, esa palabra uno la toma para uno, cuando esa palabra uno entiende que es verdadera para uno, produce cambios. Qué bueno que son los cambios que el Señor produce a nuestra vida. Pero no queda acá el mensaje, sino sigue diciendo porque vosotros, en el versículo 14, dice porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Cristo. Quiere decir que cuando habla de imitadores, no está hablando como hemos predicado. Pablo predica muchas veces, y lo hemos predicado, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y cuando uno habla de imitadores del Señor Jesucristo, qué bueno que es poder entender lo que es la palabra imitador. Uno muchas veces dice, yo soy... O yo quiero imitar a fulano de tal, y cómo me gustaría ser parecido a fulano de tal, o cómo me gustaría ser parecido a mengano, a sultano, porque imitándolo he obtenido, esa persona ha logrado grandes éxitos, esa persona ha logrado tener un buen puesto, esa persona ha logrado estar en una mejor situación económica, esa persona tiene un mejor estado físico, atlético. Qué bueno es poder imitar, o qué bueno sería ser parecido a. El Señor te dice que debemos ser parecidos al Señor Jesucristo. Y cuando nos dice y nos sigue diciendo ser imitadores del Señor Jesucristo, uno tiene que entender que hay tres contextos. Uno podría sacar un montón de cómo imitar al Señor Jesucristo, pero hay tres puntos que me gustaría rescatar. Y el primero es en Lucas, cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me buscáis? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Vamos a terminar con esta prédica acá. Vamos a continuarla, pero quedémonos con el concepto de imitar al Señor Jesucristo. Hoy quiero que oremos, quiero que cerremos nuestros ojos y tal vez a la distancia poder orar a Dios. Muchas veces uno dice, bueno, cuando uno está en la iglesia, el poder tomarse las manos. Tal vez hoy no podemos tomarnos las manos, pero sí podemos tomarnos las manos en forma a la distancia, pero con un mismo espíritu. Cierra sus ojos y ora al Señor. Amén. Ora al Señor. Señor Jesús, oh Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque como tu palabra lo dice, Señor, es viva y eficaz en nuestra vida. Señor, Padre amado, la tomamos que es para nosotros, Señor. Queremos que produzca cambios en nuestra vida en forma radical, Señor. Padre, no queremos estar como estábamos, Señor. Queremos ir creciendo en ti, Padre amado. Queremos que esta palabra, Señor, produzca cambios, así como produzco en Zaqueo cambios, Señor. Queremos que también produzca en nuestra vida cambios, Señor. Así como tu palabra produjo cambio en Pablo, Señor, también queremos que produzca cambios en nuestra vida, Padre amado. Oh Señor, hay tantos ejemplos, tanto en la vida como en la Biblia, Señor, de cuando tú entraste a morar en la vida de la persona, se produjeron cambios radicales, Señor. Creemos en ti, Padre amado. Creemos en esos cambios, Señor. Produce cambios en nuestra vida. Produce convencimiento, mi Dios, que tú eres verdadero. Tú eres lo verdad, Padre amado. Todo va a pasar, pero tu palabra se cumplirá en nuestra vida. En tu nombre